Tenemos ahora información de última hora a nivel internacional, siempre enfocándonos qué está pasando con la migración irregular y el contexto del título 42, ya que desde hace varios meses se había dado seguimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos sobre qué pasaría con el título 42, tomando en cuenta que fue indicado por el tema de la pandemia del COVID-19, la expulsión inmediata de migrantes irregulares. Sin embargo, tras 2 años de estar con la pandemia y ahora la reducción de contagios del COVID-19, se había analizado en algún momento eliminar esta medida. Varias personas indicaron que esto provocaría que más personas estuvieran migrando de forma irregular hasta Estados Unidos. Sin embargo, también otro grupo había mencionado que se debía continuar con la medida. Pero para seguir hablando de este tema, ya nos acompaña la periodista de La Voz de América, Natalie Salas. Natalie, hablamos ahora que el título 42 continúa, pero ¿qué han indicado también las autoridades respecto al tema? Hola Ligia, muy feliz tarde para ti, para todos los amigos de TN23. Como tú lo señalabas, se pensaba o eran los planes de la Casa Blanca suspender la vigencia del conocido título 42 que permite la expulsión express de aquellas personas que intenten cruzar la frontera aquí en Estados Unidos. El día de hoy, 23 de mayo, era cuando se suponía que se iba a levantar esta vigencia, pero el pasado viernes el juez Robert Summerhays, quien es un juez federal de Luisiana, le puso fin a estos planes señalando que el título 42 debe continuar. ¿Y por qué? Bueno, esto fue una demanda de 24 estados que señalaban que primero, si se suspendía esta medida que es netamente sanitaria y que fue puesta en vigencia en marzo del año 2020, vendría una gran cantidad de personas que podrían incluso poner en riesgo lo que son los sistemas de salud de estos estados fronterizos. Al mismo tiempo que, según estos líderes de estos estados, estaría enviando un mensaje erróneo de que las fronteras están abiertas y que las personas podían pasar. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional, específicamente Alejandro Mayorkas y la Casa Blanca han reiterado que las fronteras no están abiertas en este momento, continúa en vigencia el título 8. El título 8 que indica que las personas que no tengan unos argumentos válidos y robustos para poder abrir un caso de asilo, entonces también serán devueltos a sus países de origen. ¿Qué pasa aquí? Me encuentro en El Paso, en Texas, y que detrás de mí se encuentra el muro. Posterior al muro o después del muro tenemos Ciudad Juárez. Allí han llegado cantidad de migrantes que incluso la patrulla fronteriza el día de hoy ha señalado que para este periodo del año, de este año, más de 143.000 encuentros con la patrulla fronteriza de migrantes, lo que representa un 56% de aumento si se compara con el mismo periodo del año pasado. Y esto precisamente porque las personas consideraban que si se levantaba el título 42 podían presentar sus casos ante cortes de inmigración. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la Casa Blanca, por un lado, está apelando, trabajando con los abogados del Departamento de Justicia para apelar a esta decisión ante una corte de apelaciones. Y posteriormente también hay algunos entes y algunos organismos defensores de derechos humanos de los migrantes que han señalado que esto es un fallo, esto es un revés muy negativo para lo que es la intención de la actual administración de Estados Unidos de establecer un sistema justo y más humano en materia de inmigración. En este caso, las autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían ya indicado que por el tema de salud pública no era necesario mantener el título 42, pero también cuál es la postura de algunos representantes de organizaciones que apoyan a migrantes irregulares. Bueno, fíjate que en este caso el título 42, como tú lo señalabas, Ligia, es una medida sanitaria que tiene repercusiones de inmigración, pero que no es una medida migratoria. Título 8 sí es una medida migratoria. En ese sentido, lo que señalaban los CDC o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es que la pandemia ya estaba controlada aquí en Estados Unidos, además que hay más acceso a las vacunas, por lo cual no tenía sentido tener el título 42 en vigencia. Sin embargo, esto al tener repercusiones de inmigración es lo que justamente algunos de los líderes de los estados fronterizos y otros estados que estuvieron presentes en la demanda consideraba que esto podía ser un riesgo si estas personas se amontonaban de alguna manera en estos puestos fronterizos. Yo me encuentro en El Paso, en Texas, pero hay 2 puestos, vamos a decir, calientes en los más de 3.000 kilómetros cuadrados de frontera entre México y Estados Unidos. Estamos hablando de acá, que es El Paso con Ciudad Juárez en México, y también, por ejemplo, San Diego, California con Tijuana en México. Estos eran los 2 puntos de mayor atención, puesto que
porque son como donde las personas se presentan más y pueden tener de inmediato una atención por parte de las autoridades de frontera. ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, que hay muchas personas que se arriesgan a pasar sin ningún tipo de garantías, otras se entregan sencillamente a las autoridades de frontera con la esperanza de que su caso pueda ser escuchado o que sencillamente sean devueltas a su país de origen. Mientras tanto, los organismos que están a la defensa de los derechos de los migrantes han señalado que necesitan o que quisieran seguir trabajando con el gobierno en esta promesa que hizo incluso Joe Biden cuando era candidato presidencial para poder establecer un sistema de inmigración mucho más humano y justo. Esto toma otro cariz, Ligia, y te explico, tiene que ver con lo político. ¿Y lo político por qué? Porque este año es año electoral aquí en Estados Unidos con las elecciones de medio mandato en el mes de noviembre y que definitivamente pudiera cambiar la correlación de fuerzas entre demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, por lo cual el tema de inmigración es muy importante para ambos partidos. Perfecto, muchas gracias Natalie Salas, periodista de La Voz de América, por ampliarnos esta información. Recordemos entonces que aún se encuentra esta medida del título 42, sin embargo las autoridades van a realizar un proceso de apelación, ya que desde un inicio se había confirmado que la migración irregular iba a incrementar debido a estas medidas, pero no representaba ahora el tema de la pandemia del COVID-19 un riesgo para el incremento de los contagios en ese país debido a que se continúa avanzando con el proceso de vacunación. Nosotros seguiremos muy de cerca esta información, pero hay que recordar y recalcar que el ingreso a Estados Unidos aún sigue siendo bastante complicado si se desea hacer de forma irregular.